El tema de hoy, pues mi amigo tío Mau, es sobre el origen y la identidad de la ciudadanía machaleña, de Machala. ¿Qué es Machala? ¿Por qué el nombre de Machala? ¿Hacia dónde vamos los machaleños? ¿Qué esperamos de la urbe machaleña? ¿Será que ya nos vamos a encontrar ahora con el retiro? Ya van a haber 8 parroquias urbanas, ya no va a haber una parroquia rural. ¿Qué tanto está creciendo Machala? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Y qué acontece en el ámbito político, cultural, social, económico y demás, de acuerdo a la historia? Claro, o sea, tenemos un futuro muy prometedor, un futuro también que nos provoca cierta ansiedad, pero hay que analizar de dónde venimos, cuál es el origen del machaleño, por qué Machala se llama Machala, para empezar. ¿Tú hiciste tu tarea e investigaste por qué Machala se llama Machala? Justamente en eso, verás, nos dieron una conferencia por ahí en la carrera de sociología, casi siempre se ve en La foros. emblemática carrera de sociología. Un saludo ahí para los profesores. Entonces, por ende, ahí tú encuentras diferentes perspectivas y hablan sobre la historia y sobre todo de nuestra ciudad, ¿no? De tal manera, una vez le preguntaron a un catedrático importante, historiador aquí de Machala, sobre aquel nombre, y no tuvo como que un argumento claro, porque a eso se debe. Machala como que no existe o no hay un concepto definido, sino que hay diferentes teorías o diferentes conceptos que se van construyendo de acuerdo a aquello. Sin embargo, hay un punto importante: en 1500 Machala nunca fue fundado por los españoles. Simplemente era una ciudad donde podían pasar y se comercializaban Machala ciertos se separó un productos. poco de Guayaquil. Claro, pero en 1500 pues ya habían asentamientos dentro de la ciudad, ¿no? Del territorio. Por ende, ya existían algunos indígenas de tal lengua, pues de su etimología, y donde dieron a conocer de Mach Ala, donde daban el punto que era una ciudad de plana o de gran lindero, como en algún momento lo conversamos, que esto pues dio al hecho de que nunca fue un punto importante o de destacar, como que la gran ciudad de comercializar o de poder vivir o establecerse dentro del mismo. Los habitantes netamente de aquel tiempo, pues con la agricultura, los animales los domesticaban, y un punto importante, que es el río Jugones. El río Jugones, gracias a esa vertiente que cruzaba por aquí, pues ellos podían sobrevivir, subsistir dentro de aquello, Aquí ¿no? quedaría Pepa una ciudad, dijeron. Ah, claro, de una. Oye, pero va a ser mucho calor, ¿no? Va a quedar vacancísimo, dijeron. Full, aquí nos asentamos. Como eso era lo normal, ¿no? Claro. Siempre el ser humano buscaba las riberas del río o del mar para poder asentarse.